Sí, justamente, sí, sí. justamente cuando hay un cese del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere comentar, por favor? Sí, yo, doctor. No sé si me... Adelante, por favor. Sí, sí, por favor. Ok, bueno, básicamente, según lo que he tenido entendido, en el núcleo de la isquemia hay un flujo muy, muy bajo, o sea, menos de 10 mililitros, entre 100 gramos minutos, si no mal me equivoco. Y eso hace que la muerte ahí celular sea prácticamente irreversible, ¿no? Así que prácticamente, si en todo caso se le hace terapia a este paciente, sería para salvar a las células que están en la penumbra isquémica, ¿no? Que pueden ser potencialmente viables si les volvemos a dar un flujo constante de sangre, ¿no? Si no Muy mal bien. recuerdo. Muy bien, Rodrigo. Bajo ese razonamiento, el flujo sanguíneo en el área de penumbra es un poco mayor. Normalmente el flujo sanguíneo en el área de penumbra tiene que estar por encima de los 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Y esto es muy importante porque esta es la diana terapéutica, ¿no es cierto? Cuando un paciente se presenta en la sala de emergencias, nosotros tenemos un tiempo de alrededor de 4.5 horas para administrar trombolíticos que justamente tienen la función de poder desobstruir ese flujo sanguíneo que está alterado, que está disminuido, ¿sí? Para promover el flujo sanguíneo en el área de penumbra, ¿no? Esto es muy importante. Muy bien, Vianet, excelente. Siguiente pregunta. Vamos. Ok, Siguiente. doctor. Sí, voy a continuar con la pregunta 4, por favor. Sí, adelante, por favor. Ok, ¿qué es la penumbra isquémica? Es la pregunta 4 y por qué clínicamente es relevante en este caso. Bien, la penumbra isquémica es la región del tejido cerebral que va a rodear el núcleo neurótico, o también conocido como el core del infarto. En esta zona el flujo sanguíneo disminuye lo suficiente como para suspender la actividad eléctrica y funcional de las neuronas. Son las causas de los síntomas clínicos que se presentan en el paciente, pero a su vez se va a mantener el metabolismo mínimo estructural, lo que va a significar que las células están aturmidas o disfuncionales, pero siguen vivas y son potencialmente salvables, como mencionaron anteriormente. Si se establece siempre y cuando se restablezca el flujo sanguíneo a tiempo. Y si no se interviene, esta zona va a progresar irreversiblemente hacia la necrosis. En el caso del paciente, la penumbra, ya se puede identificar la ventana del tiempo ideal, que es el tiempo cerebro, como señala. El paciente inicia con síntomas a las 8:30 y llega a urgencias a las 9:15, con un tiempo de evolución de apenas 45 minutos, que al encontrarse en una fase tan hiperaguda, el tejido en penumbra es extremadamente amplio y no ha migrado por completo hacia la necrosis. Una segunda razón clínica es la confirmación por la neuroimagen, que reporta la resonancia magnética y la perfusión, que va a confirmar explícitamente que la penumbra isquémica es identificable en la perfusión, lo que va a demostrar un desajuste en el core pequeño, que es un infarto irreversible, y el área hiperfundida grande como tejido salvable. También en cuanto a una tercera razón clínica puede ser la existencia de la penumbra, que va a justificar la activación inmediata del código ictus para realizar las terapias de reperfusión, como la trombólisis intravenosa o trombectomía mecánica. Esto, para salvar la penumbra, evitará que el paciente quede en una afasia de expresión permanente y en una parálisis facio-brachiocrural derecha definitiva. Todo va a mejorar drásticamente el pronóstico funcional. Muy bien, Wilmer. Excelente, excelente apreciación. Entonces, como han visto, el objetivo, la diana terapéutica, es poder recuperar esa área de penumbra, ¿no es cierto? Esa área de penumbra, siempre y cuando pues hagamos intervenciones de manera oportuna, que eso es importante. En la pregunta 5 dice, el paciente tiene parálisis facio-brachiocrural derecha, ¿no? Facio-brachiocrural. ¿Qué signos clínicos esperarías encontrar que indiquen lesión de motoneurona superior? Menciona 5 signos con justificación fisiopatológica. Adelante, adelante. Sí, doctor, ya se los voy a mencionar. Adelante, Orlando.
Bueno, primeramente tenemos, o bueno, lo que pude encontrar, tenemos la debilidad o la paresia espástica, que recordemos que esto es una dificultad para realizar movimientos voluntarios o especialmente movimientos finos y precisos, y al momento de la explicación fisiopatológica, en sí es una lesión de la vía cortoespinal, que recordemos que que la vía transmite estos órdenes motores. Al momento de su lesión en la neurona motora superior, disminuye dicha activación de las neuronas motores inferiores, causando la debilidad muscular y por ende la debilidad o la paresia espástica. 2. Tenemos la hipertonía o la espasticidad, que es el aumento de tono muscular predominante en músculos antigravitatorios. En pocas palabras, su fisiopatología nos hace repercutir que en la predicción que pierde en sí la inhibición de los reflejos descendentes al estiramiento, lo que provoca que los usos musculares se vuelvan hiperexcitables, perdón, y también provoca una resistencia aumentada al movimiento pasivo y dependiente a su movilidad. Después tenemos otro hallazgo, que sería la hiperreflexidad osteotendinosa, que son reflejos tendinosos profundos, como el rotuliano, aquílico o bicipital o más. Su fisiopatología en sí es la falta de control inhibitorio, ya que por la lesión, estos circuitos medulares aumentan su respuesta y se puede reflejar en sí en la hiperreflexia o algo así, no me acuerdo. Después tenemos el signo de Babinski, que recordemos en sí es la extensión dorsal del dedo gordo y la apertura de los dedos como si fuera un abanico. En sí, otra vez su fisiopatología recae en la vía corteoespinal normalmente que inhibe los reflejos primitivos, pero al momento de lesionarlo, en sí aparece este mismo reflejo plantar como si fuera un extensor. Por último, tenemos la ausencia de fasciculaciones que en sí no se observa que en sí su hallazgo clínico es ninguna observación contradictoria de los músculos espontáneos visibles y su fisiopatología es mucho más recurrente a una lesión neuromotora inferior y no a la superior. Eso sería todo. Muy bien, Orlando. Si me siguen, por favor, voy a activar mi pantalla. Carmen, me das un segundito. Voy a... En realidad este es el circuito, ¿no? Este es el circuito que decía Orlando. Aquí lo tengo el circuito. ¿Sí lo pueden ver? Sí, doctor. Sí, la vía motora o la vía córtico-espinal, la vía córtico-espinal inicia en la corteza frontal o prefrontal, ¿no es cierto? En las áreas de la corteza motora, pues el área 4 de Brodmann, ¿sí? En las neuronas piramidales, ¿no? O estas llamadas neuronas o células de Best. Una vez que inicia acá el estímulo, pues de la orden para el movimiento motor, tiene que pasar por el tronco encefálico y justamente a nivel del bulbo raquídeo hay una decusación a nivel de lo que se denominan las pirámides. Miren cómo está acá. Entonces, si es que la orden va desde el hemisferio izquierdo, evidentemente se va a decusar hacia la parte derecha, ¿no es cierto? La parte derecha motora. Es por eso que las lesiones en esta vía, que se denomina la vía piramidal o la vía córtico-espinal, se llama piramidal porque justamente, o directa, piramidal directa, porque nace en las células piramidales o las células llamadas de Best, ¿no? Hace una decusación en el tronco encefálico, en el bulbo, y justamente tiene que terminar en las astas anteriores o astas motoras, ¿no? La asta anterior es motora, la asta posterior es sensitiva. Entonces, esta vía piramidal directa tiene que acabar en las astas anteriores y a partir de las astas anteriores, sí, hay una serie de fibras nerviosas que van a ir a inervar el músculo con lo que se ha denominado el uso neuromuscular, ¿no es cierto? Entonces, todas las lesiones que impliquen la vía piramidal desde los hemisferios cerebrales hasta el asta anterior o motora de la médula espinal, ¿sí? Se van a denominar lesiones de motoneurona superior, ¿sí? Lesiones de motoneurona superior, ¿ya?
Estas lesiones de motoneurona superior son importantes entenderlas porque justamente en su llegada al asta anterior hay unas neuronas, interneuronas inhibitorias que van a hacer que prácticamente se pueda inhibir la hiperactividad muscular, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión de motoneurona, es decir, se pierde este freno, ¿sí? Este freno de la hiperactividad muscular y lo que se produce es la espasticidad y la hiperreflexia, ¿no? Justamente porque hacen un control a estas neuronas, ¿no? A estas neuronas, interneuronas, neuronas gamma, células de Rauschhoff. Un minutito, por favor. Justo está. Hola, Deimar. Doctor, doctor Valdés, doctor, en turno de San Roque, Doki, de Jocelyn, ha acabado su hemodiálisis, Doki, la licenciada, le haya pasado, como siempre, su heparina, Doki. Ahora está sangrando mucho, Doki, de mucha secreción del tubo ahí, Doki, sanguinolentes. Ya, pues que no le pasen heparina, pues, Deimar, por favor. Ya lo pasó, Doki, Ya, al pues. acabar lo había pasado, y después de eso, Oh, Doki. oh. Ya que le pasen, pues, plasma, ¿ya? Plasma, 4 unidades de plasma y ácido tranexámico, 500 miligramos IV cada 8 horas. ¿Ya? Ya, Listo. Hecho, gracias. Doki. Ya, perdón, chicos. Entonces, estas neuronas, este tracto córtico espinal, prácticamente, miren que actúa como un freno inhibidor para que estas neuronas pues no se exciten, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una lesión de esta vía, pues prácticamente lo que se produce es hiperreflexia, espasticidad, ¿no? Entonces, por eso que la lesión de motoneurona superior normalmente tiene hiperreflexia, tiene hipertonía o espasticidad y el tono muscular, en este caso, no, o sea, la masa muscular no está atrofiada generalmente, ¿no? Y tiene reflejos patológicos, como ha indicado Orlando, como en este caso el reflejo, el signo de Babinski, que nos habla de que hay una lesión en la vía motora y en este caso los reflejos extrapiramidales están predominando, ¿no? Entonces, lesión de motoneurona superior, hipertonía, hiperreflexia, espasticidad, ¿no? Lo que se denomina incluso el signo de la navaja y signo de Babinski positivo, ¿no? A diferencia de la lesión de motoneurona superior, donde prácticamente es una lesión en los nervios periféricos, cuando ya han salido de la médula espinal, prácticamente se va a producir una denervación, una lesión a nivel de los nervios periféricos, y esto es lo que va a explicar justamente que el músculo esté atrofiado, esté hipotónico, esté hiporrefléctico, todo lo contrario a lo que sucede con la lesión de motoneurona superior. Entonces, no se olviden, cuando tenemos una lesión de motoneurona superior, nos referimos a una lesión que va desde la corteza hasta el asta anterior de la médula, ¿no? Cuando hablamos de lesión de motoneurona inferior, nos referimos justamente a la emergencia, ya una vez que han salido los nervios periféricos, los nervios de la médula, prácticamente la inervación hacia los músculos es lo que produce esta lesión, ¿no? Muy bien. Ese grafiquito quería compartirles. Ya. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien, Orlando. Dentro de la lesión de motoneurona superior y motoneurona, completando, eso había que completar, ¿no es cierto? Todo lo que hemos hablado. La pregunta, ¿eso lo van a completar ustedes en un texto? ¿Sí? Sí, doctor, igual lo realizamos en grupo y lo puedo explicar porque no sé. Sí. Reforzando, ¿no? Reforzando el Sí. grafiquito que les he presentado. Así es, doctor. Sí, bueno, vamos, este cuadro es comparativo sobre la lesión de motoneurona superior y motoneurona inferior. Y empezamos con el tono muscular y como usted nos acaba de explicar, la corteza cerebral ejerce el control inhibitorio sobre los reflejos medulares y cuando ocurre el ACV y se lesiona la vía corticoespinal, se pierde esta inhibición en la motoneurona superior y los reflejos medulares se vuelven hiperactivos y los músculos ofrecen una resistencia a este movimiento y como usted nos acaba de explicar, el resultado es una espasticidad o la rigidez de tipo navaja. En cuanto a la lesión de motoneurona inferior, el problema está en que la neurona llega directamente al músculo, entonces el músculo va a perder este estímulo nervioso, lo que va a generar una hipotonía o flacidez.
En cuanto a los reflejos osteotendinosos, en la lesión de motoneurona superior son aumentados, ya que la vía corticoespinal normalmente frena el arco reflejo y bueno, cuando este desaparece, usualmente el reflejo rotuliano es el que es más prominente, al igual que el arquiliano, y puede aparecer clonus, como lo mencionaron anteriormente. Y por eso, bueno, aparece la hiperflexia. En cuanto a la lesión de motoneurona inferior, es disminuido o ausente, ya que la neurona inferior forma parte del arco reflejo y si, bueno, esta está dañada, el reflejo no puede completarse y por eso se presenta una hiporeflexia o una reflexia. En cuanto a la atrofia muscular, en la lesión de motoneurona superior es leve y tardía y bueno, es porque la neurona llega al músculo pero sigue intacta por la distancia y entonces por eso el músculo sigue recibiendo impulsos básicos y no hay una desnervación. En cuanto a la lesión de Denervación. una denervación. En cuanto a la lesión de motoneurona inferior, bueno, es marcada y precoz, ya que la neurona que inerva el músculo muere. Y como es una conexión directa, el músculo queda denervado. Y bueno, en cuanto a las fasciculaciones, la lesión de motoneurona superior es ausente, ya que la neurona motora inferior está intacta, entonces no va a existir una descarga espontánea de las unidades motoras y por eso no aparecen las fasciculaciones. En cuanto a la lesión de motoneurona inferior, sí está presente, ya que la neurona dañada sí vuelve a estar inestable eléctricamente, tal vez, y esto va a aparecer como contracciones involuntarias que van a ser visibles bajo la piel. En cuanto al signo de Babinski, la lesión de motoneurona superior sí es positivo, ya que, bueno, es una lesión que estimula, que se puede ver, bueno, lo que leí, estimula la planta del pie en el dedo gordo cuando se extiende. Entonces los demás dedos se abren y esto indicaría la lesión de la vía corticoespinal. Bueno, y también relacionándolo con el caso, el signo de Babinski positivo derecho, porque la lesión está en el hemisferio izquierdo, entonces sería como contralateral. Y en cuanto a la lesión de motoneurona inferior, es negativo, ya que la vía corticoespinal no está dañada, entonces no va a aparecer este signo. En cuanto a la electromiografía, en la lesión de motoneurona superior sin signos de desnervación, ya que la neurona motora inferior sigue viva y entonces no va a mostrar los signos principales, que sería la fibrilación, ondas positivas o también las potenciales de denervación. Y en cuanto a la lesión de motoneurona inferior, la neurona motora inferior sí está dañada, entonces sí va a haber signos de denervación y se va a detectar lo que mencionamos anteriormente, las fibrilaciones, las ondas positivas y potenciales de reinervación. Luego, ya para acabar, el mecanismo fisiopatológico. En la lesión de motoneurona superior, la lesión ocurre en la corteza motora, en la cápsula interna y el tronco encefálico. Entonces, el problema principal es la pérdida del control inhibitorio que desciende sobre los reflejos medulares, lo que va a producir la espasticidad, la hiperreflejia y el clonus y, como mencionamos, el signo de Babinski. Y en cuanto a la lesión de motoneurona inferior, la lesión ocurre en el asta anterior de la médula, la raíz nerviosa y el nervio periférico. Y el problema principal es la pérdida directa de la inervación muscular y va a producir lo que ya mencionamos, como la flacidez, la atrofia y las fasciculaciones. Muy bien, Antonella. Solamente para complementar, el estudio que nos permite poder detectar una alteración justamente en la conducción nerviosa para detectar un problema de motoneurona superior versus motoneurona inferior es la electromiografía. La electromiografía no es nada más que evalúa la velocidad de conducción, ¿no es cierto?, por las diferentes fibras nerviosas. Y si tenemos una lesión de motoneurona inferior, la velocidad de conducción nerviosa va a estar disminuida. Muy bien. Excelente. Después creo que con eso ya queda claro, digamos, más o menos cómo se produce la lesión de motoneurona superior y motoneurona inferior. En cuanto al manejo y tratamiento, que no es el objetivo, la pregunta número 8, básicamente, en un tiempo ventana que se llama
4.5 horas, el activador tisular del plasminógeno o RTPA se administra tempranamente dentro de las 4.5 horas y esto permite poder recuperar esa zona de penumbra que habíamos hablado, ¿no? La pregunta número 9. Sí, la última, chicos. Explica el mecanismo de transformación hemorrágica post-trombólisis del AVC isquémico, ¿sí? Cuando uno administra un fármaco, evidentemente tiene que ver que tiene potencialmente efectos colaterales, ¿no? Entonces, un efecto colateral es la transformación hemorrágica de este evento, ¿no? Que es isquémico y que puede transformarse en hemorrágico. La pregunta 9, por favor. Ok, doctor. Bueno, en sí nos explica ya tres mecanismos, de los tres mecanismos fisiopatológicos. Primero es la disrupción de la barrera hematoencefálica, que en sí se produce gracias a la isquemia cerebral, la falta de oxígeno y la glucosa, que provoca la disminución de ATP, el daño a células endoteliales, las alteraciones de uniones estrechas, o en otras palabras, la permeabilidad alta, y y la activación de enzimas proteolíticas que ayudan que ayudan al daño de células endoteliales. Con esto, su integridad como también su permeabilidad aumenta, permitiendo la salida de plasma y posteriormente eritrocitos hacia la parénquima cerebral. Después tenemos la lesión de reperfusión. Tras la trombolisis, se restablece, bueno, en sí hay una reperfusión provocando por la alta presión un daño hacia el tejido de la misma arteria. Esto puede generar estrés oxidativo, ya les dije, daño endotelial adicional, el aumento de la permeabilidad capilar y extravasación sanguínea hacia los vasos previamente dañados. Por último, tenemos el estado inflamatorio, que en sí es literalmente la activación de todos los procesos inflamatorios, como la liberación de citocinas, la activación de microglía y leucocitos, producción de proteasas y radicales libres, provocando también un daño vascular, favoreciendo otra vez a la ruptura de la barrera hematoencefálica y aumentando el riesgo hemorrágico. En sí, los factores clínicos predictores que he encontrado son infartos grandes que presentan mayor daño tisular y la hiperglucemia al ingreso. Esto al aumentar el estrés oxidativo, la acidosis tisular, el daño endotelial y por último, la barrera hematoencefálica. También hay otros factores clínicos, doctor, como la edad avanzada, la hipertensión y fibrilación auricular, pero son mínimos o secundarios. Bien, Orlando, perfecto. Bueno, esto es más terapéutico. Lo que tienen que entender acá que el endotelio actúa como una barrera, como ustedes saben, y en el endotelio hay unas uniones estrechas, ¿no? Lo que se ha denominado los gap junctions, gap junction. Estas uniones estrechas son las que mantienen, digamos, la integridad de la barrera hematoencefálica. Tras una isquemia y tras la producción de esta cascada de eventos que han nombrado desde el punto de vista fisiopatológico, lo que hacen es que se produzca una lesión al final del endotelio y con la producción y con el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Con este aumento de la permeabilidad capilar asociado al daño de reperfusión, es decir, al aumento del flujo sanguíneo de manera intensa, provoca un estado proinflamatorio que pueden precipitar a la transformación hemorrágica, ¿no? Los factores de riesgo identificados más importantes son evidentemente la edad, si personas adultos mayores tienen un mayor riesgo de hemorragia, aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada, hay rangos establecidos de presión arterial que no puede realizarse la trombólisis por más que haya llegado en tiempo terapéutico, hay puntos de corte, van a revisar, y por otro lado, que tenga una hiperglucemia, ¿no? Que son factores asociados. Muy bien, grupo de Orlando. Ingresaremos ya un poquito, podemos avanzar del caso clínico número 2, el grupo que le corresponde, por favor. Es un caso de un paciente con un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, justamente vamos a tocar. Muchas gracias al grupo número 1. Grupo número 2, adelante, por favor. Está bien. Doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha muy bien. Adelante. Ok. En nuestro caso nos da una paciente mujer de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial de larga data y tratamiento irregular, ya que frecuentemente olvida tomar sus medicamentos y no presenta antecedentes de traumatismo.
En la mañana del ingreso, mientras la paciente realizaba un esfuerzo físico moderado, ha presentado de forma súbita una cefalea holocraniana de gran intensidad, descrita como el peor dolor de cabeza de su vida, y seguida de vómitos en proyectil y pérdida progresiva del estado de conciencia. Al llegar al servicio de urgencias, la paciente no emitía respuesta verbal coherente y presentaba apertura ocular únicamente al estímulo doloroso y respuesta motora en decorticación, es decir, una flexión anormal de las extremidades. En los signos vitales nos muestra que la presión arterial de 210/120 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 56 latidos por minuto, también frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y un patrón irregular, en patrón irregular, y una temperatura de 37.2 grados Celsius. También nos dicen que la paciente ha presentado un Glasgow de 7/15 puntos, lo que nos puede indicar un compromiso severo del estado de conciencia. También se observó anisocoria derecha mayor que la izquierda, es decir, que la pupila derecha era más grande que la izquierda. La saturación periférica de oxígeno era de 91 y además existían signos clínicos de aumento de la presión intracraneal. En la tomografía computarizada que nos muestran, en la tomografía ha mostrado un hematoma hiperdenso de aproximadamente 45 milímetros, localizado en el ganglio basal izquierdo y con extensión hacia los ventrículos cerebrales, además de que también se observa un desplazamiento de la línea media de 8 milímetros hacia la derecha y edema cerebral perilesional significativo. Muy bien, Belén, ¿no? Belén. Excelente. La presentación del caso, muy bien. Vamos con la primera pregunta, por favor. Está bien, doctor. Yo les voy a exponer la pregunta 1. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que la hipertensión arterial crónica produce hemorragia intracerebral espontánea? Mencione el papel de la lipohialinosis y los microaneurismas de Charcot-Bourbon. Entonces, bueno, el hematoma intraparenquimatoso de 45 ml que mencionó nuestra compañera en los ganglios basales ocurre básicamente por un proceso de 4 etapas, que es la vulnerabilidad anatómica, ya que las arterias perforantes profundas nacen directamente y en el ángulo recto de la arteria cerebral media. Al no haber amortiguación capilar, reciben de golpe todo el impacto de la presión arterial sistémica, sufriendo un constante estrés. Y este estrés se llama estrés de sillazamiento, que es una fuerza de fricción mecánica ejercida por el flujo sanguíneo constante contra la pared endotelial, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial crónica lesiona el endotelio y esto va a permitir que proteínas y lípidos se filtren en la pared del vaso. Esto va a causar una necrosis fibrinoide y va a destruir el músculo liso y este va a ser reemplazado por material colágeno rígido, o sea que ya no va a ser elástico, va a ser rígido, ¿no? Y la arteria va a perder toda su elasticidad, como ya dije. Y de ahí microaneurismas de Charcot-Bourbon, que en las bifurcaciones de estas arterias debilitadas se forman unas dilataciones aneurismáticas, que son microscópicas, que van a presentar zonas de resistencia parietal mínima. Esos son los microaneurismas de Charcot-Bourbon, ¿no? Y este esfuerzo físico que provocó una crisis hipertensiva aguda, esta elevación de la presión hidrostática superó la tensión límite del microaneurisma y así lo rompió y generó el sangrado, ¿no? Muy bien, Angélica. Eso sobre la pregunta 1. Sobre la pregunta 2, la paciente... Un minutito. ¿Podemos ver la tomografía y nos puedes explicar el territorio, por qué, dónde están las arterias lenticuloestriadas o las arterias perforantes? Claro, doctor. ¿Me lo puedes compartir, por favor? Ahí. Pueden incrementar de tamaño. Exactamente. Muy bien. Esta zona, mira, yo te voy a ayudar un poquito. Es una zona hiperdensa, así se llama. Todo lo que es blanco es sangre en la tomografía simple. Prácticamente lo que podemos observar aquí es que hay una zona importante de hiperdensa, ¿sí? Que está en relación a los núcleos
los núcleos de la base, ¿no es cierto? Entonces acá por encima de esta zona hiperdensa, de esta zona de hematoma intracerebral, ¿qué núcleo es este? Lo que está por encima. ¿Qué núcleo es este? Sería, Ujú. no, Entonces, no sé. la pregunta, vamos por otro lado, Angelita. ¿Cuáles son los núcleos de la base? ¿Cuáles son los núcleos de la base? Que forman parte de lo que se ha denominado el diencéfalo, ¿no es cierto? Mm, Sería el núcleo caudado. Mudado, muy bien. Este es el núcleo caudado. No sé quién está compartiendo. Si tiene un puntero, puede colocar el puntero por encima de la... Eso es, muy bien. Ahí, un poquito más arriba. Núcleo caudado. Todo ese es el núcleo caudado. Todo ese es el núcleo caudado. Todo ese es el núcleo caudado. ¿Ven? Exactamente. Derecha, izquierda. Núcleo caudado. Ahora, vas bajando el cursor, ¿sí? Y esa zona hemorrágica está irrigada por las arterias perforantes que ha dicho Ángela. Las arterias perforantes, las lentículo estriadas, las arterias perforantes, lentículo estriadas, tálamo estriadas. ¿Dónde está el tálamo? Si arriba está el núcleo caudado y por debajo está la cápsula interna prácticamente, esta es la cápsula interna con el núcleo, el putamen, el globus pallidus, y por debajo, ¿sí? A ver, te puedes ir hacia la izquierda, ahí, un poco más abajo, un poco más arriba, ahí, no, arriba, arriba, ahí, ese es el tálamo, ese es el tálamo, todo ese es el tálamo. Entonces, si se acuerdan, por arriba está el núcleo caudado, por abajo está el tálamo, ¿sí? El tálamo, y todo lo que está comprometiendo la zona de hemorragia está el núcleo, la cápsula interna, ¿no? Los núcleos de la base. Cápsula interna, putamen y globus pallidus. A esto se asocia el núcleo caudado y por debajo el tálamo. La hipertensión arterial tiene predilección de provocar cambios morfológicos con disminución de la pared y justamente alteración en la estructura de estas arterias que son pequeñitas en su conformación, por eso se llaman perforantes, y que predisponen prácticamente a que elevaciones de la presión arterial de manera súbita, no controladas, puedan provocar sangrados intracerebrales. Cuando vean una tomografía y vean la localización, ya no se van a olvidar nunca los núcleos de la base, van a ver que la causa probablemente ha sido una hipertensión arterial no controlada. ¿Sí? Esto desde el punto de vista clínico, ¿no? En otros sectores hay arterias pequeñitas igual que irrigan, por ejemplo, el cerebelo y parte del puente, ¿sí? De la protuberancia, el tronco cerebral, que también pueden predisponer a este tipo de eventos. Muy bien, Angelita, perfecto. Pregunta número 2, adelante. Ya para ir terminando. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, entonces dice, la paciente tiene anisocoria con midriasis derecha. ¿Qué estructura anatómica está siendo comprimida? Explica el mecanismo. Bueno, para responder esto, necesitamos recordar que la anisocoria es la asimetría en el diámetro pupilar. La midriasis es la dilatación pupilar, pero que es patológica, generalmente por pérdida del tono simpático, ¿no? Entonces, la anisocoria con midriasis, en este caso en una paciente de Glasgow 7, es un signo crítico. ¿Por qué? Porque el hematoma de 45 ml genera un severo efecto de masa que básicamente va a desplazar la línea 8 milímetros hacia la derecha. Esto va a empujar la cara medial del lóbulo temporal, la va a empujar hacia abajo a través de la hendidura del tentorio, ¿no? Entonces, en su descenso, el uncus comprime mecánicamente el tercer par craneal, el oculomotor. Entonces, las fibras parasimpáticas, que son las que se encargan de cerrar la pupila, van a viajar por la periferia externa de este nervio y o sea, al sufrir la compresión, se van a bloquear y va a bloquear la señal parasimpática. Entonces, el sistema simpático va a provocar una midriasis fija, ¿no? Y una reactiva. O sea, no va a tener
no va a tener una dilatación pupilar. Perfecto, Angelita. ¿No? Eso es lo que se ha denominado la famosa herniación, ¿no? Transtentorial o del uncus, del hipocampo, ¿no? Uncus, herniación transtentorial. Muy bien. Siguiente pregunta. Gracias. Muy bien. La 3, ¿no, La doctor? teoría, ¿sí? Explica la teoría. La teoría de Monroe y Kelly. ¿Por qué tiene pica Ok. aumentada el paciente? ¿Cuáles son los mecanismos compensadores? Esto ya lo hemos visto, creo, antes. Simplemente para Ujú. recordarnos la teoría. Ok, bueno, yo voy a encargarme de responder esta pregunta, ¿no? Y prácticamente lo que tenemos que tener en cuenta es, como dijo el doctor, la teoría de Monroe-Kelly, especialmente su versión 4.0, ¿no? Que más o menos para recordar un poco la memoria voy a nombrar los componentes, ¿no? Que en todo caso tenemos el tejido cerebral, que va a ser la mayoría de esta, en un 80%, junto con lo que viene siendo el sistema linfático, que es prácticamente el elemento nuevo, ¿no? Que introduce la teoría de Monroe-Kelly 4.0. Y luego tenemos los otros tres que son tanto de reserva compensatoria como de autorregulación cerebrovascular, ¿no? En este caso tenemos la sangre arterial, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo prácticamente, ¿no? Así que básicamente estas fuerzas van a estar, por así decirlo, en armonía y cualquier aumento de volumen de uno de estos componentes o la adición de un nuevo elemento debe ser compensado, ¿no? Por una disminución del volumen. Y si esta compensación falla, la presión intracraneal va a aumentar, ¿no? Justo como está pasando en este paciente. Básicamente, ella explicando por qué aumenta la presión intracraneal, es básicamente gracias a ese hematoma intraparenquimatoso, ¿no? Que podemos ver en lo que viene siendo esa radiografía, ¿no? Que nos mostraba el doctor, donde estaba, por ejemplo, esa parte que era blanca, eso es lo que viene siendo la sangre, el hematoma, y eso es lo que está aumentando lo que viene siendo la presión intracraneana, ¿no? Esto va a causar también un edema, ¿no? Significativo y va a aumentar el volumen del parénquima, ¿no? Y va a haber una extensión intraventricular debido a esto. Y también va a haber un desplazamiento de la línea media, ¿no? Como se podía ver en la radiografía. Y básicamente en el paciente ya se ha consumido la mayor parte de lo que viene siendo esta reserva, gracias al hematoma de 45 ml, y el edema perilesional y la extensión intraventricular agotan ya todos los mecanismos y por eso el paciente entra en zona de descompensación, ¿no? Con herniación uncal. Es decir, que hay tanto volumen excedente que el cerebro ya no sabe por dónde meterse, así que va a invadir lo que viene siendo el uncus, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Sí, nada más recordar que los mecanismos principales de compensación, por un lado, están en relación con el aumento del drenaje de líquido cefalorraquídeo hacia a través del foramen magno, hacia la médula espinal, y con la disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo también, de forma inicial, por los plexos coroideos, ¿no? A su vez también, para intentar bajar el volumen sanguíneo, puede haber una vasoconstricción venosa, sí, inicial. Pero como dice Rodrigo, en esta fase de compensación, que suele durar un tiempo corto, donde pequeños o grandes aumentos de volumen producen pequeños incrementos de la presión en una fase inicial. Una vez que se vencen estos mecanismos de compensación, sucede todo lo contrario, donde básicamente pequeños aumentos de volumen van a producir grandes aumentos de presión dentro del cráneo que no van a ser tolerados, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre edema cerebral vasogénico y citotóxico en el contexto de este paciente, ¿no? ¿Cuál predomina en la zona perilesional del hematoma? Bueno, doctor, básicamente el edema vasogénico va a ser lo que viene siendo la fuga de proteínas y agua a través de la barrera hematoencefálica que ya está dañada, ¿no? Y el edema citotóxico va a haber la falla de bombas iónicas, ¿no? Y va a haber una acumulación intracelular de agua, ¿no? Y para hacerlo así más, por así decirlo, o sea, para resumirlo, la localización básicamente va a ser uno que va a estar en la sustancia blanca, o sea, en el espacio extracelular, estoy hablando del edema vasogénico, y el citotóxico se va a encontrar en lo que viene siendo la sustancia gris y blanca, ¿no? Es decir, intracelularmente dentro de las neuronas y los propios astrocitos, ¿no? Muy bien, Rodrigo. En suma, el edema citotóxico, que se refiere a una falla de la bomba ATPasa, sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Con la consecuencia
con la consecuente entrada de sodio muy importante al intracelular y por ósmosis se produce el edema cerebral, sobre todo se da en episodios de isquemia. Pero en este caso de hemorragia intracerebral con la disrupción de la barrera hematoencefálica, lo que se produce básicamente es un edema de tipo vasogénico, ¿no? La tríada de Cushing, hipertensión bradicardia y alteración del ritmo respiratorio, ya lo hemos explicado también en una clase previa. Si alguien quiere acotar del grupo algo. Sí, doctor. Adelante. Yo voy a... Bueno, como vimos, la tríada de Cushing en este paciente va a reflejar que la hipertensión que hay una hipertensión intracraneal con compromiso del tronco encefálico y esto va en sí constituir un signo de hernia cerebral. En este caso, fisiopatológicamente hablando, tenemos la triada que consta de hipertensión arterial, bradicardia y irregularidad respiratoria. Bueno, ¿por qué sucede la hipertensión arterial? Sucede porque las neuronas que están en el centro vasomotor del bulbo raquídeo van a detectar la hipoxia, que sucede por la compresión que hay, y van a activar lo que es una descarga de tipo simpática que va a liberar catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, que básicamente van a elevar la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. Bueno, así se da la hipertensión arterial. Luego está la bradicardia, que es de tipo compensatoria porque surge como una respuesta a la elevación de la presión arterial. Lo que sucede es que los varoreceptores del arco aórtico van a enviar pulsaciones o, mejor dicho, impulsos a la vía parasimpática a través del nervio vago y de esta forma se produce la bradicardia. Y por último, sucede lo que es la irregularidad respiratoria, que básicamente la isquemia que hay y la compresión mecánica en los centros respiratorios, tanto en la protuberancia y en el bulbo raquídeo, hacen que surja esta ventilación desorganizada y también provoca una disminución de la frecuencia respiratoria y hay una irregularidad de la respiración. Muy bien, muy bien. Sí, en el fondo, no se olviden que no es nada más que el intento de mantener la presión de perfusión cerebral, ¿no? La presión de perfusión cerebral es el resultante de la presión intracraneana menos la presión arterial. Entonces, cuando aumenta la presión intracraneana, lo que hace el organismo es tratar de aumentar la presión arterial. Por eso es que hay hipertensión. Y a partir de ahí se enlazan una serie de reflejos, como el reflejo varoreceptor, ¿sí? Que prácticamente en la subida de la presión arterial, los varoreceptores sensan esta señal, envían las señales hasta el tronco y del tronco por el nervio vago y el glosofaringeo, pues activan la vía parasimpática para disminuir la frecuencia cardíaca. Como se ha producido la isquemia del tronco, la isquemia vulvar, prácticamente hay una alteración del centro neumotáxico por las neuronas dorsales del bulbo, y prácticamente se produce una respiración característica, que es la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? En todo caso, todo este cortejo de síntomas, pues prácticamente nos avisan que el paciente está ya en una situación descompensada, como había hablado Rodrigo, y que es una situación de inminencia de paro respiratorio y muerte, ¿no? Entonces, la idea es justamente detectar todos estos eventos antes de que se produzca esta situación. Bueno, nos quedamos en los síndromes de herniación cerebral, que son 2 preguntas más, ¿sí? Aquí un poco de la presión de perfusión cerebral. Y con eso acabaríamos el caso clínico número 2, pero estamos ya en tiempo. Para la siguiente semana nos queda pendiente el caso clínico neurológico número 3, que está en relación con estatus epiléptico. Por favor, revisen eso.
Y el caso número 4, que es bastante interesante, cuando hay una combinación de todo lo que hemos visto, este cortejo sintomático de la lesión de motoneurona superior y motoneurona inferior, una patología de tipo autoinmune que se denomina esclerosis lateral amiotrófica, llamado ELA, donde prácticamente se resume que se integra toda la lesión de la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Igual hay una serie de cuestionarios que debemos responder, razonando siempre desde el punto de vista fisiopatológico, que son los cuestionarios que van a ingresar en su examen parcial. Finalmente, vamos a tener una discusión, una plenaria, integrando los cuatro casos, y al final vamos a tener un examen de tipo sumativo para que puedan llevarse como su calificación sumativa, ¿ya? Entiendo. Si pueden activar sus cámaras los que puedan, así puedo verles y no me siento que estoy hablando solito. En realidad, muchas gracias. En realidad, es una situación sui generis después de la pandemia. Es muy difícil. Estamos tratando de solventar estas deficiencias. Entiendo que pues es una barrera definitivamente, pero no es una excusa para no seguir estudiando y no seguir mejorando. Así es que nada, yo quiero por favor invocarles a que no pierdan el entusiasmo, la energía y la disciplina de seguir estudiando. El primer módulo lo han hecho muy bien, ¿sí? La mayor parte de ustedes ha tenido un rendimiento muy bueno. No quisiera que esta situación pues merme su calificación, porque esto va a ir en desmedro de ustedes. Así es que, nada, eso. Agradecerles, por favor, traten de asistir puntualmente en la clase para que no tengamos retrasos. Y las personas que están en el grupo número 1 y que pueden asistir al grupo número 1, al del día lunes, y que corresponden al lunes, por favor puedan hacerlo en el día lunes para que no se congestione el grupo del día miércoles, porque hay muchas personas, cosa de que podamos equilibrar un poquito la cantidad de alumnos en ambos grupos. Y bueno, eso, ¿no? Espero que estén muy bien, de verdad, que sus familias estén bien, que ustedes estén muy bien, espero que la situación mejore. Todavía está todo muy incierto, todavía creo que se vienen todavía días muy difíciles, así es que yo creo que va a continuar el tema de la modalidad virtual. Entiendo que el doctor Ibáñez ha terminado la última clase de estado de coma, entonces lo que estamos haciendo simplemente es una rememoración de todos los temas, en realidad, estamos integrando los temas, y lo vamos a seguir haciendo la siguiente semana todavía con la parte práctica. Si alguien quiere decir alguna opinión, alguien quiere hablar algo, por favor, adelante el micrófono. Alguna sugerencia para mejorar las clases, alguna idea que tengan, por favor, adelante, un minutito más de su tiempo antes de que vayan a almorzar. Adelante, Marcelito. Sí, Doc, le quería pedir, por así decirlo, un favorcito a usted, porque hoy día en la mañana en todo mi edificio se ha cortado la luz, no he podido entrar a tiempo a la clase. Recién me había enterado, bueno, recién he visto la clase cuando ya era como las 11:15 aproximadamente y así, y no me ha dado el tiempo de unirme a un grupo para poder exponer. Le quería pedir, por favor, si es que podría comunicarme con alguno de los compañeros que están en los grupos 3 o 4 para unirme a ellos y poder exponer la siguiente clase también. Adelante, Marcelito. Sí, puedes unirte al grupo número 3, por favor. Te comunicas con Miriam Torres, por favor. Marcelito. Ya, claro. Está bien, Doc, más bien, muchas gracias. Igual también he recibido el documento también de la clase de hoy, así que eso nomás. Muchas gracias a usted, Doc. Gracias. ¿Alguien que quiera hablar? No importa si no son temas de fisiopatología. Igual alguien quiere decir algo, alguien quiere expresar algo. Por favor, adelante. Angelita, adelante. Doctor, yo tenía una pregunta. El otro día en la teórica de fisiopato del doctor Ibáñez dijo que solo nos iba a exponer una parte de estado de coma y que la otra parte la íbamos a dar en otra clase, ¿no? Pero luego dijeron que ya se acabaron las teóricas, entonces no sé qué pasó. Sí. En realidad me dijo el doctor que había expuesto todas las... Ustedes saben que el coma se divide en causas estructurales,
donde hay una lesión orgánica evidenciable, ¿sí? Puede ser un tumor cerebral, una isquemia, una hemorragia, eso es coma estructural, ¿no? Tumores. Pero hay otras causas de coma que son causas metabólicas. Por ejemplo, ¿qué otras causas te puede llevar a un estado de coma? Condiciones metabólicas que irrumpan el equilibrio y este sistema activador ascendente reticular con ya mediadores bioquímicos, por ejemplo, el coma hepático, la insuficiencia hepática con la hiperamonemia te puede llevar, por ejemplo, a un estado de coma. El coma de tipo renal, el coma urémico, ¿sí? Con la liberación de ácido úrico y de uremia, pues puede llevarte a un estado de coma. El cese brusco del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? La encefalopatía hipóxica después de un paro cardiocirculatorio puede llevarte a un estado de coma. Entonces esas causas son de origen metabólico, básicamente, ¿no? Estas causas se las va a tener que complementar en una charla que la podemos añadir, si es que el doctor puede darlo, si no yo puedo darles igual la charlita, no podemos programar, sino el día lunes, causas metabólicas, a las 7:15 nos podemos ver, una horita, 45 minutos de causas metabólicas, así es que eso quedaría pendiente, Angelita. Gracias por la aclaración. Gracias, doctor. Quería comentar algo, Pierina, creo. Activa tu cámara, Pierina. Doc, sí tengo activada la cámara. Ya no te veía. No, era de lo mismo que habló la Angelita. ¿Ya? Lo mismo. Solo Perfecto. era eso, era la consulta. Perfecto, chicos. ¿Alguien más quiere decir algo? Lo tengo en cuenta de la segunda parte de coma y con eso ya la parte teórica ya habría concluido. Si concluimos esta parte práctica, igual la siguiente semana nos dedicaríamos simplemente ya a reforzar los conocimientos y tal vez ya ver en vísperas de su examen, ¿no? Bueno, el tema de las tareas, sí, comentarles un poquito. Muchas personas sí han entregado sus tareas a tiempo, otras personas no lo han hecho. Bueno, lamento mucho que, bueno, algunas personas tal vez tienen problemas, etcétera, no lo sé, pero ustedes saben que las tareas son para todos, ¿no? Como dice, cuando llueve, moja a todos, ¿no? La lluvia no distingue, entonces debemos ser ecuánimes en esta situación. Hemos dado tiempos, hemos dado espacios, así es que no, bueno, las personas que han presentado su tarea, pues obviamente están cumpliendo con la actividad, ¿no? Sí, ¿alguien quiere? Pierina. Sí, Pierina creo que quería hablar. Yo tengo una duda de eso. Sí. Ay, perdón, se me fue creo mi señal. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, era saber si existía la posibilidad, porque le habíamos enviado un mensajito al grupo del día miércoles, porque el doctor, siempre se me olvida su apellido, pero el otro doctor que hace, el día miércoles le había dado a los chicos de su grupo hasta la próxima semana. Entonces, como esa era la duda, si existía la posibilidad. Eso lo veremos de forma interna, ¿sí? Porque en realidad muchas personas han cumplido la tarea, sí, algunos lo han hecho muy bien, otros como han podido, pero en realidad han cumplido las tareas, así es que yo creo que debemos ser siempre un poquito consecuentes, ¿no? Con las tareas y con los trabajos y las instrucciones que se dan. Entiendo que, bueno, sí, el tema virtual es muy difícil, y que a veces hay problemas de conexión, pero estas tareas se las ha asignado que para que hagan de manera escrita, no había una situación especial. Así que vamos a coordinar, Pierina, no te preocupes. Ya, doctor, gracias, disculpe. Muy bien, chicos. Si alguien más quiere decir algo, si no, nos despedimos, por favor, trabajen en equipos. Sí, adelante, Antonella. Sí, doctor, sobre la práctica de ahora, yo lo realicé, nos envió el enlace y hay como un apartado para responder. ¿Se podía responder ahí o había que hacerlo a mano? Porque yo lo respondí ahí. Gracias. En realidad tienen unas actividades en la práctica donde hay que hacer unos mapas, unos sinópticos de 4 acápites, eso tienen que hacerlo.
Igualmente lo pueden enviar por el chat y algunos ya lo han hecho, muchos de ustedes ya lo han hecho, y guárdenlo en su drive de calificación, ¿no? Tienen un drive de tareas, que eso sirve para constancia también de la actividad, sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos imposibilitados de ir a la universidad y que probablemente pues sus calificaciones tengan que estar con justificación, y si tienen las tareas hechas, pues no creo que haya ningún problema, ¿no? Salvo que ya no asistan a prácticas, ya no den los exámenes, seguramente ya, pues, no sé, perderán la calificación, no sé, el módulo, no lo sé. Pero si cumplen y si tienen todas las tareas y dan el examen, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Su calificación, como en el primer módulo, va a estar ahí. Ustedes han visto que sus calificaciones son reflejo de lo que hacen ustedes, de lo que trabajan. Si cumplen y trabajan bien, tienen la calificación, como han visto, óptima, ¿no? ¿Mm? Sí. Listo, chicos. Un gusto verlos. Cuídense mucho y nos vemos el día. A ver, vamos a ver si el lunes si vamos a dar una teórica, sí, o definitivamente nos veríamos el miércoles. Eso ya les voy a estar apuntando. Estudien, por favor, completen sus tareas, no se depriman. Sí, la situación del país es deprimente, pero hay que estar nosotros siempre con la moral alta, estudiando, y esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo. Mi trabajo es dirigirles, ayudarles, coordinar, hacer todo lo posible, y el trabajo de ustedes es recepcionar, estudiar, cumplir sus tareas. Ese es su trabajo. Cumpliremos nuestras funciones. Listo. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.